Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Qué gozo, ¿verdad?, de estar de nuevo en este tiempo, ¿verdad?, donde vamos a aprender cada vez más en este preciso momento, ¿verdad?, sobre el área de los servidores, ¿verdad? Ahora vamos a tocar un tema bien importante, ¿verdad? Este tema en el cual es glorificado nuestro Dios, es un tema glorioso, es un tema victorioso, en el cual, ¿verdad?, le está como titulado Una oportunidad para servir. Así aprovechamos este tiempo para aprender y darle la gloria a nuestro Dios. Así que iniciamos con una oración dándole gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este preciso momento, mi Dios, que disponemos nuestro tiempo para aprender, Señor, cada vez más cómo ser útiles, amado Dios, dentro de una congregación, mi Dios. Y en el área, Padre Santo, Señor, donde tú nos has llamado a servir, mi Dios, que podamos desempeñarla, Señor, con gozo y alegría, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Esperemos si el Señor nos dé este preciso momento, ¿verdad?, la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Y así abra el entendimiento a su Espíritu Santo y aprendamos lo que el Señor nos quiere enseñar en esta preciosa hora, ¿verdad? Así vamos a iniciar con la lección 3 de servidores, que se titula Una oportunidad para servir. Tenemos que entender que Dios nos capacita para trabajar en las áreas que Él considera necesarias para el crecimiento tanto espiritual como numérico de nuestra iglesia, concediéndonos los dones espirituales a cada miembro de su iglesia, quienes conforman el cuerpo de Cristo. Vamos a estar mirando, ¿verdad?, sobre los dones espirituales, ¿verdad?, lo que el Señor cómo capacita. Esperemos en el Señor y Él nos dé los dones necesarios a cada uno de nosotros, ¿verdad?, para desempeñarlo en el área donde tenemos que estar sirviendo, ¿verdad? Y el Señor nos capacite a cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo varios versículos de la Biblia, ¿verdad?, para ir entendiendo poco a poco sobre este tema. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 12, del versículo 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Dios es el mismo, pero los dones son diferentes. Más en este tiempo glorioso, ¿verdad?, donde el Señor está haciendo una obra maravillosa con cada uno de nosotros, ¿verdad? Procedo a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 y 31, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad?
¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos mirando, ¿verdad? Ahora la repartición, ¿verdad? De lo que hace el Señor por medio de su Espíritu Santo. Acompañando, ¿verdad? Leyendo la palabra en Efesios capítulo 4 del versículo 7 al versículo 11 dice así. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Todo individuo es responsable por el ejercicio de su propio don. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Es el Espíritu Santo el que distribuye los dones. No es, ¿verdad?, el hombre, no es el pastor, sino que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 2 versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Verdad, queridos hermanos? Es algo hermoso cuando podemos mirar cómo nuestro Dios no solamente nos llama, sino que también nos equipa, ¿verdad? Es algo que oro a mi Señor, ¿verdad? Para que Él sea repartiendo los dones, Él sea repartiendo, ¿verdad? El área en que cada uno va a ser de grande ayuda para la iglesia. Continuamos con la enseñanza, ¿verdad? Recuerda, no depende de tus habilidades ni de tus actividades espirituales. Ayuno, oración, vigilia. Del que recibas un don espiritual, es una obra del Espíritu. Él da a cada quien como quiere. Él es quien capacita conforme al llamado o propósito que tiene contigo. Hay personas que desean X don porque les parecen más especial que otros. Pero esto no es así. Todos los dones son especiales, pues son un regalo de Dios. El descontento es una crítica a la forma en que el Espíritu Santo dirige su iglesia. Así, queridos hermanos, estemos agradecidos con el Señor, ¿verdad?, con lo que Él nos ha dado. Y así, ¿verdad? Si no sabemos hasta el día de hoy cuál es el don que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Podemos pedírselo y el Señor claramente nos lo mostrará. A todos, ¿verdad? El Señor le ha repartido, ¿verdad?, un don para cierta área del servicio, ¿verdad? Así que sabemos que el que Él llama lo capacita y es una parte, ¿verdad? Como lo miramos en las clases anteriores, realmente es el hacha, ¿verdad? Es la herramienta que necesita cada uno de nosotros. Más de una vez Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano con sus muchos miembros, ojos, oídos, manos, pies, para ilustrar la diversidad de dones que hay en la iglesia de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular, dice 1 de Corintios capítulo 12 versículo 27. Lo que realmente importa es saber que todos los dones son necesarios. Así, queridos hermanos, si sabemos cuál es el don que tenemos, gloria y honra a nuestro Dios, ¿verdad? Porque es necesario para la iglesia, es para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Un bien conocido director de coro dirigía un ensayo una noche con un gran número de músicos y un coro de un centenar de voces. El poderoso coro cantaba con acompañamiento de órgano, de trompetas y de címbalos. En la parte posterior de la orquesta, el que tocaba el flautín pensó, en medio de todo este bullicio, no importa lo que yo haga. Repentinamente el director detuvo la música y levantó los brazos. Todo quedó en silencio.
Alguien había dejado de ejecutar su instrumento. Había faltado la débil nota de flautín. Así como se necesitan diversos tonos para producir una armonía y muchos colores para producir una pintura, son esenciales los muchos dones para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Fíjese, querido hermano, ¿verdad? Que son necesarios, por eso es de que Dios los ha puesto, porque prácticamente es las armas necesarias que el Señor pone en cada uno de nosotros, ¿verdad? En el siguiente cuadro se pueden observar la diversidad de dones y ministerios que el Espíritu Santo imparte a la iglesia. Esta partecita de esta hoja, ¿verdad? Se las voy a añadir a la enseñanza, ¿verdad? Que tenemos. Proseguimos más adelante, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 5 dice: Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nadie es más que otro, ni menos que nadie. Todos jugamos un papel importante en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así, queridos hermanos, ¿verdad? Todos somos parte. Aún si es el más pequeño, ¿verdad? Es necesario dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos son necesarios como en un cuerpo, ¿verdad? No le podemos decir la mano derecha al ojo o al oído, ¿verdad? Como dice la Biblia, que somos más importantes. Todos somos importantes porque el Señor nos ha hecho el llamado y somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, ¿para qué sirves? Leamos Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es importante enseñar que es una gran bendición pertenecer al cuerpo de Cristo, en el cual crecemos cada día, donde podemos servirnos los unos a los otros, velando por el bien de los demás. Recuerda que tú eres importante en la obra del Señor, aunque desconozcas el ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor, un maestro, al cual fuiste llamado. Tu mayor privilegio es ser un servidor de Jesucristo. Fíjese, querido hermano, ¿verdad? Es un privilegio ser servidor de Jesucristo. Prácticamente, querido hermano, es algo tan glorioso y tan hermoso ser un servidor de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos, ¿verdad?, que Él es el que nos ha dado el llamado, ¿verdad?, a servir. Bien dice la palabra de Dios que todos se ayudan mutuamente. Tu motivación al servir es por ayudar en todo con el mayor disposición y dedicación que puedas tener según la actividad que Dios te haya entregado. Con los dones y capacidades que Dios nos da en nuestra iglesia podemos trabajar en muchas áreas. Fíjese en cuáles áreas, ¿verdad?, podemos estar trabajando, querido hermano. Podemos podemos trabajar en el área de la alabanza y adoración. Podemos trabajar en la predicación, en grupos familiares. Podemos trabajar en discipulados, en misiones. Podemos trabajar en enseñanza, evangelismo, diáconos y ujieres, hospitales, matrimonios, intercesión, jóvenes, padres, aseo, mantenimiento, visitación, y etcétera. O sea que aún todavía hay más. Así, queridos hermanos, ¿verdad? En cada una de estas áreas podemos servir, ¿verdad? Miremos en cuál es el Señor donde nos ha llamado a servir, cuál es el don que el Señor nos ha dado y ejecutémoslo, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia. Objetivos de las diferentes áreas de trabajo. Vamos a mirar, ¿verdad?, los objetivos. Vamos a empezar, ¿verdad?, con los grupos familiares. Alcanzar a nuestra ciudad a través de los grupos familiares como medio de evangelismo, cumpliendo así la gran comisión que está establecida en Hechos capítulo 6, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Fíjese, querido hermano, ¿verdad? Que es una gran comisión, ¿verdad? Y qué hermosa comisión el ser partícipe de ganar almas para Cristo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Continuamos con las misiones. Las misiones, ¿verdad? Quizás no las tengamos en este tiempo, pero vamos a continuar con la enseñanza. Nuestra iglesia, las iglesias, por ser misioneras, se caracterizan por motivar a sus miembros a llevar la palabra de Dios hasta los pueblos no alcanzados, cumpliendo con la gran comisión de a través de la oración, la ofrenda y el envío de misioneros. Crear iglesias en donde se prediquen las buenas nuevas de salvación para el evangelio continúe extendiéndose. Leemos el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Así, queridos hermanos, también se puede trabajar en las misiones si tienes ese llamado, ¿verdad? Ese deseo de salir a predicar la palabra en aquellos lugares donde no ha llegado, ¿verdad? La palabra. Estamos dispuestos a ayudarte, querido hermano, ¿verdad? Para que puedas seguir con el llamado de parte de nuestro Dios. En la enseñanza. A través de la enseñanza, el poder transformador de la palabra de Dios para establecer el fundamento bíblico, trayendo liberación, sanidad, salvación, prosperidad y sanidad sobre las vidas. Leemos, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procurar con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 también dice, lo que has oído de mí ante muchos idóneos para enseñar bien a otros. Vamos a mirar, ¿verdad?, sobre diáconos y ujieres. Hechos capítulo 6 versículo 1 al 3 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de entre vosotros llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo, verdad, de los diáconos y ujieres? Vamos a mirar 3. Uno es velar por el mantenimiento del templo, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que velan por el mantenimiento del templo, por mantenerlo limpio, desinfectado, para que las personas puedan llegar y sentirse cómodas cuando lleguen, ¿verdad? 2. Procurar el orden de las actividades que se realizan en la iglesia. Si miramos, ¿verdad?, que es necesario poner orden, pongamos el orden, ¿verdad? Para eso tienen la autoridad de poner orden dentro de la iglesia, ¿verdad? Y el respeto de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y 3, atender a las necesidades de la congregación. Si miramos, ¿verdad?, que hay una necesidad o que alguien necesita ir al baño, puede ir a enseñarle dónde está el baño. Si alguien necesita un agua, ¿verdad?, asistirle con el agua o asistir al pastor, ¿verdad?, cuando esté ministrando, puede ayudar, ¿verdad?, en esa área de cuidar a las personas de que todos estén bien, ¿verdad? Los diáconos y ujieres son de gran importancia, ya que representan la imagen de los miembros de la congregación, incluyendo la del pastor, por el contacto estrecho que tienen con las personas. Estas pueden llegar a ser impactadas de manera positiva y negativa por la actuación o la forma como se ministró el servicio. Por eso, los diáconos y ujieres deben ministrar en amabilidad y con delicadeza, hacer cumplir las normativas que permiten el orden dentro y fuera del templo, ¿verdad? Así, queridos hermanos, es de gran bendición servir, ¿verdad?, en esta área también como ujieres, ¿verdad?
Si sientes que eso es lo que deseas hacer en estos precisos momentos, prepárate, ¿verdad? Para en estas áreas donde el Señor va a hacer la obra, ¿verdad? Vamos a mirar sobre los hospitales. Hay personas que me han comentado, ¿verdad?, que tienen el deseo en esta área de trabajar con los hospitales y me imagino que es un área bien hermosa, ¿verdad? Prestar ayuda espiritual al enfermo, su labor se concreta especialmente en predicar la palabra de Dios a los enfermos de los hospitales e interceder por la salvación de su alma y sanidad para su cuerpo. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 18, dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así, hermano, te acompaña, ¿verdad?, esta diversidad, ¿verdad?, de dones para cada área, ¿verdad? Estamos ahorita aprendiendo sobre cada área para ir mirando, ¿verdad?, cuál es el llamado que cada uno tenemos, ¿verdad? Los matrimonios. Proporcionar a los matrimonios los principios bíblicos y espirituales necesarios para prevenir, consolidar y restaurarlos de manera que puedan mantenerse unidos para toda la vida. Así, queridos hermanos, ¿verdad? Es hermoso cuando podemos servir a los hermanos cuando estén pasando en diversas pruebas, cuando quieran casarse. Así, hermanos, también en esa área podemos trabajar conforme a los dones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Vamos a mirar sobre la alabanza y adoración. Punto número 1. Llevar a la congregación a un encuentro personal de alabanza y adoración a Dios. Preparar el ambiente para que la palabra de Dios fluya y cada persona en la congregación. Para que cada persona en la para que puedan mantenerse unidos para toda la vida. Prefiero mejor regresarlo, ¿verdad? Vamos a mirar de nuevo la alabanza y adoración. Dice, llevar a la congregación a un encuentro personal de alabanza y adoración a Dios. Preparar el ambiente para que la palabra de Dios fluya a cada persona en la congregación. Fíjese qué hermoso ministerio, ¿verdad?, que es en la alabanza para preparar, ¿verdad?, que la palabra fluya con libertad en la congregación. Vamos a mirar el punto número 2. Dice, motivar al pueblo a derramar su corazón ante Dios para que su presencia pueda manifestarse en la iglesia, trayendo gozo y liberación. Dice Salmos capítulo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe, ¿a quién? Alabe a Jehová, ¿verdad? Así, hermanos, alabemos a nuestro Dios. Hay creyentes que se sienten inclinados para trabajar en este servicio, ya que llama mucho la atención. Es necesario que se examinen las motivaciones para servir en esta área, teniendo cuidado de agradar a Dios realmente y no a los hombres. Porque muchos, ¿verdad?, puede ser que solamente quieran agradar al hombre o porque quieren exhibirse como bonitos cantantes o cosas así, ¿verdad? Esa no debe de ser nuestra motivación. Nuestra motivación personal debe de ser prácticamente, querido hermano, a alabar y exaltar a nuestro Dios, ¿verdad? Con la alabanza. Vamos a mirar el punto de la intercesión. Vamos a mirar 2 puntos en él. Punto número 1, buscar el favor de Dios para la iglesia, la nación, hombres y mujeres, líderes, para que puedan recibir las bendiciones de Dios como misericordia, perdón, paz, provisión, restauración, respaldo y sabiduría. Así, queridos hermanos, es algo, ¿verdad?, hermoso cuando hay intercesores, cuando están intercediendo, ¿verdad? Así el Señor reparta ese sentimiento, ese deseo de trabajar en cada uno, ¿verdad?, de nosotros. 2. Romper cadenas, ataduras en el mundo espiritual a través de las armas de guerra. Alabanza, ayuno, vigilia, proclamación de la palabra de Dios. Veamos qué dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran a la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Así, queridos hermanos, ¿verdad? Son muy pocas las personas que quieren servir en esta área, ¿verdad? Si el Señor te está llamando en esta área,
preparémonos, ¿verdad? En el área que el Señor nos está llamando. Características para servir en cualquiera de las áreas señaladas, ¿verdad? Debe ser constante en la asistencia a los programas espirituales de la iglesia. Vamos mirando, ¿verdad? Características para servir en cualquiera de las áreas. ¿Qué características debemos de tener? Y una de ellas es, debe ser constante en la asistencia a los programas espirituales de la iglesia. Vamos mirando otro punto que es, debe estar bautizado en agua. Vivir una vida cristiana siguiendo el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Fiel a lo responsable con los compromisos adquiridos en la iglesia. Tener el llamado para el área en la cual quiere servir, que es lo más ideal, ¿verdad? Debe ser un verdadero guerrero o intercesor. Debe aceptar ser disciplinado cuando sea necesario, permaneciendo siempre sujeto a su pastor y a sus líderes respectivos, ¿verdad? Su líder respectivo. Constante en la lectura bíblica y en la oración. Debe ser reverente en todas las actividades de la iglesia. Debe tener una buena mayordomía con su dinero, tiempo y dones. Capacidad para trabajar en equipo. Buen testimonio y disposición a ser entrenado constantemente. Así, hermano, ¿verdad? Tengamos esa disposición a ser entrenados constantemente. Lo que empezamos, no lo terminemos, ¿verdad? Es algo glorioso que podemos estar haciendo para nuestro Dios, equiparnos para trabajar cada vez mejor en el área donde el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Querido hermano, hay mucho trabajo por hacer. La mies es mucha, dice la palabra, mas los obreros siempre son pocos, ¿verdad? Es tiempo de identificar las capacidades que Dios te ha dado para que puedas servirle. Dios no se olvidó de ti cuando distribuyó los dones y talentos, querido hermano. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros, querido hermano. El Señor siempre nos tiene en su mente, ¿verdad? Gracias, queridos hermanos, por este tiempo. Si no puede responder con seguridad a las últimas preguntas, sería prudente que de tu parte que empieces a buscar en Dios la respuesta, ya que Dios tiene un lugar especial para que ejerzas el servicio para el cual te llamó, ¿verdad? Pídele que puedas discernir cuál o cuáles son los dones que te dio y que te dé gracia y sabiduría para que una vez que te encuentres trabajando en el lugar indicado, hagas tu labor con excelencia, ministrando en amor para edificación del cuerpo de Cristo. Así, queridos hermanos, hemos llegado al final de este tiempo, ¿verdad? De esta enseñanza y preguntémosle a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuáles los dones que el Señor ha puesto? No contestemos simplemente por contestar, sino sabiendo, ¿verdad, querido hermano, que si no tenemos la respuesta, mejor es esperarla en Dios, ¿verdad? Así, queridos hermanos, me gocé con cada uno de ustedes, aprendiendo también, sabiendo que nuestro Dios ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Estaremos orando, ¿verdad?, para que el Señor despierte esos dones que ya ha depositado en cada uno de nosotros. El Señor nos dé el discernimiento y nos vemos hasta la próxima lección, hermanos. Dios me los bendiga. Recuerden, ¿verdad? Soy el pastor Víctor Ortiz. Esta es la lección número 3 de servidores. El tema, una oportunidad para servir. En esta partecita de aquí hemos puesto, ¿verdad?, los horarios del servicio y los días, ¿verdad?, del servicio. Y también el email para si gusta enviarnos un correo electrónico, un mensaje, ¿verdad?, ya sea para oración o qué tan grande o qué bendición ha recibido de parte de Dios por medio de estas enseñanzas. Esperamos verle hasta la próxima. Bendiciones, queridos hermanos, me gocé con los que se gozan. Les dejo una alabanza para el que guste escucharla y gozarse, ¿verdad?, en ella. Bendiciones. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí.
todo el peso del pecado, sucio pecado, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, me quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre hasta el Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre hasta el Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, preciosa sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús.